Saludamos al doctor Andrés Martínez, catedrático de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Internacional. Vamos a hablar de temas internacionales para tratar de entender un poco más una serie de fenómenos que siguen dándose en Latinoamérica, pero aprovechando una coyuntural visita del doctor Martínez a Yachay, quisiéramos conocer sobre cómo marcha ese proyecto de universidad emblemática. Se argumenta y se comenta en medios académicos de que de las universidades emblemáticas hay dos fundamentalmente que funcionan bastante bien, y esta sería la UNAE, que acaba de incorporar a más de o aproximadamente 240 graduados en su primera corte, y también de la Universidad de las Artes de Guayaquil, de la que se reciben comentarios mixtos, pero en general comentarios positivos. La universidad en el oriente ecuatoriano no tiene ya el mismo nivel de aceptación en cuanto a los logros, pero la que definitivamente dejó los más grandes cuestionamientos y es digno de análisis es la Universidad de Yachay, la universidad que se suponía iba a ser puntal en tecnología de acuerdo con la planificación del gobierno anterior. ¿Qué es lo que vio usted en Yachay, doctor Martínez? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a las amigas y a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, yo creo que en primer lugar, como usted bien nos señala, era una de las 4 universidades emblemáticas del país, a más de el emblema de un proyecto político que creo que es importante recalcarlo y que se trató de instalar a algunos kilómetros cerca de Ibarra bajo una propuesta en teoría de ciudad del conocimiento que a la fecha, luego de más de 4 años, dista mucho de aquellas ideas y sobre su implementación ha dejado mucho que desear, tanto desde la parte operativa y tanto desde la parte de infraestructura. Lo que sí está funcionando y que se ve claramente es la refacción inicial que se hizo cerca de una de las casonas de Hacienda, donde efectivamente funcionan tanto laboratorios y por supuesto también las aulas de clase, pero claro, estamos hablando de tan solo 1.100 estudiantes que están cursando. 1.100, sí, esa es la cifra. Sí, esa es la cifra reconocida por ellos mismos, ¿no? 1.100 estudiantes, se mantienen algunos docentes. Tuvimos la oportunidad, la visita fue a propósito de la organización del 7º Congreso de la Red de Universidades de Grado y Posgrado. ¿Qué ha pasado con los gigantescos edificios que se construyeron allí, de los cuales se señaló tenían problemas estructurales? Bueno, obviamente eso no fue parte del recorrido, no obstante, es claro ver los que están abandonados. Están abandonados algunos a medio construir. Lo que sí está operativo es un instituto tecnológico superior que está a un costado, y lo que sí es claro, y sobre todo para poderlo entender, en la parte superior, porque la parte de la universidad está en el valle, funciona Yachay EP. Entonces esto era un poco siempre la discusión que hubo respecto de quién era responsable, quién no era responsable, tanto a nivel administrativo cuanto a nivel de responsabilidades civiles que se establecieron por parte de la Contraloría General del Estado y que obviamente están sujetas a desvirtuarse por obvias razones, pero que han sido observaciones muy importantes. Yachay EP, donde supuestamente existía el clúster a nivel tecnológico y de innovación, a la fecha está, si por no decirlo, casi inoperativo. Se llegó a hablar allí, y esto fue en los últimos días ya, del gobierno de Correa, de acuerdos que se habían llegado con Tesla, General Electric, me parece que ponían a IBM también, a grandes corporaciones que luego no se ha vuelto a saber. Aparentemente sus anuncios fueron nada menos que un fiasco. Bueno, de la visita se ve que ya no están operativos, al menos no están operativos, y obviamente entiendo lo que se está privilegiando es ya la educación de grado y la organización de algunos posgrados a futuro, es decir, la parte de la universidad. Entre los presupuestos más conservadores en las cifras de lo que se gastaron o se invirtió en las universidades emblemáticas, llegó al orden de unos 1.400 millones de dólares, cifra importantísima, sabiendo que este es el monto aproximado que se invierte en educación superior en todo un año en el país. Yo creo que el modelo que se quiso implementar
no es solamente propio del gobierno del anterior presidente, sino que algunos países a nivel de Iberoamérica y también a nivel europeo lo han querido hacer en determinado momento con el propósito de copiar modelos similares al de Silicon Valley en Estados Unidos o en su defecto al modelo coreano, y que dicho sea de paso el modelo coreano quería ser implementado en el Ecuador. Pero hasta la fecha, salvo algún éxito menor, la mayor parte de estos modelos, es decir, donde exista un apoyo 100% estatal con el propósito de montar infraestructura, no han sido exitosos. Hayek ya decía que con el propósito de mejorar la tecnología y la industria, se debe permitir que más bien la alianza privada con la tecnología y la academia avancen, a diferencia de una intervención estatal. Bien, vayamos al otro tema. Doctor Martínez, la situación de varios países, muchos de ellos han tenido graves incidentes, manifestaciones públicas. Chile, Bolivia son un caso, pero no existe una uniformidad, no obedecen siquiera a los mismos esquemas, los movimientos sociales que se han dado en un lado y otro. En Bolivia podríamos pensar que se encuentra bajo la lupa, en juicio, el socialismo del siglo XXI, ahora con un gobierno aparentemente de derecha, no sé si de ultraderecha, que acaba de posesionarse en forma transitoria. El neoliberalismo fracasado con Macri, puesto bajo la lupa en Argentina, un neoliberalismo exitoso desde el punto de vista de las macrocifras, de las cifras macroeconómicas, en Chile también bajo la lupa, poniendo cuestionamientos sobre si es realmente un buen sistema de gobierno lo que se ha hecho en Chile. La ultraderecha, un gobierno de ultraderecha cuestionado en Brasil. En Venezuela, otro gobierno socialista del siglo XXI que se encuentra en una profunda crisis que no encuentra salidas. Para este fin de semana se había anunciado allí marchas que se aspiran sean gigantescas, se ha dicho, inspiradas en Bolivia. Vamos a ver qué es lo que sucede en Venezuela y Ecuador en esta encrucijada, en esta situación de diálogo con las dos partes, cada una en andariveles diferentes. No sé por dónde comenzamos, pero es esta la situación enredada, confusa, que lleva muchas lecturas en Latinoamérica. Yo creo que hace no más de unos 2 años, menos un año, se hablaba del fin de las ideologías. Y si uno hace un análisis bastante rápido en el caso de América Latina, no hay nada menos cierto. Usted acertadamente ha ido desglosando en cada uno de los países donde cada uno de los modelos está en entredicho. Lo que sí es cierto y que creo que nos tiene que llevar a la reflexión es que sí se analiza no solamente desde el punto de vista económico o ideológico, lo que sí tiene una coyuntura similar y el trasfondo es el tema de la continuidad y de los periodos de tiempo respecto ya sea de un régimen de gobierno o un régimen económico específico. Me explico. ¿Qué sucede y cuál es el malestar que se vive a nivel de Venezuela? Una línea ideológica y económica tanto con el gobierno de Chávez y por supuesto desde el gobierno de Maduro de más de 2 décadas. En el caso del señor Evo Morales, que si bien es cierto es una crítica al modelo del socialismo del siglo XXI, no necesariamente es a la parte desde el punto de vista económica per se, es a un modelo de más de 13 años que termina agotando a la población. No con ello estoy de acuerdo en ningún momento con la violencia extrema que condeno, que también sucedió el día de ayer y que ha costado 5 víctimas. Siempre tenemos que estar en favor de los individuos y no permitir que la violencia autorizada por parte del Estado permanezca. Sin embargo, si nos trasladamos al caso chileno, ocurrirá una situación similar, pero desde este punto de vista a nivel jurídico y por supuesto también a nivel del sistema económico. Los chilenos están reclamando, al final del día ya saben que están reclamando, porque al inicio era una crisis sobre desigualdades, oportunidades, etcétera. Una protesta antisistema. Así es, lo que se está dando en Chile. Pero el antisistema por último logró encontrar una cierta respuesta, y digo cierta porque no es al 100%, de un cambio de norma, un cambio de constitución. Y eso nosotros los ecuatorianos estamos muy acostumbrados con más de 20 constituciones a creer que la solución está en la norma. Y bien sabemos que no necesariamente está en la norma en el caso nuestro, donde cada uno de los gobernantes en cada periodo de tiempo han tratado de hacerlo cual si se tratase un traje hecho a la medida. En el caso chileno sí es importante, son 29 años desde 1980,
más de 20 años, están a cargo con una constitución de manera particular iniciada precisamente bajo el gobierno de Pinochet, una constitución que, si bien es cierto fue reformada en 1990 y 95 respectivamente, esos cambios eran para hacerla menos autoritaria. Pero en sí es una constitución que no fue votada. Y un dato que es interesante reflexionar: de las 4 constituciones que ha tenido Chile, ninguna ha sido iniciada a manera de asamblea constituyente o de una manera democrática 100%. Primero con guerra de independencia, después 2 guerras civiles y después una dictadura, lo cual llama poderosamente la atención respecto de cuál debería ser ese gran acuerdo, ese pacto social que establece la norma constitucional. ¿Qué se viene en el caso de Chile? En el caso de Chile, la madrugada de ayer se acordó, por lo menos se acordó, que se quiere una nueva constitución. Ahora el problema es una asamblea constituyente. Sí, no necesariamente. Y ahí viene la explicación. El actual texto constitucional chileno no permite la realización de una modificación constitucional, ya sea a través de asamblea constituyente o a través de un sistema mixto. Lo que va a suceder en los próximos días hasta diciembre es que, bajo el acuerdo de la mayor parte de partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, se va a reformar la Constitución con el propósito de que se incorpore la posibilidad de realizar una convocatoria a referéndum. Este referéndum se va a realizar en abril. Y en ese referéndum de abril, ahí sí se va a decidir a través de qué forma se hace. Forma A. Es decir, un proyecto más de largo plazo. Es de más largo plazo y sobre todo haciéndole desde el punto de vista institucional, respetando el ordenamiento jurídico, es decir, abriendo paso. Opción A. La opción A es que se establezca un sistema mixto. El sistema mixto se establece con el 50% de los parlamentarios que se encuentran en este momento en Congreso y Senado respectivamente, y 50% representantes elegidos por la ciudadanía. Como entenderán, esta opción no necesariamente es la que más gusta, pero que sí gusta más a los partidos políticos porque tendrían una mejor capacidad de maniobra. Y la segunda opción, que sería el establecimiento de algo, de un símil a una asamblea constituyente donde se elijan todos los representantes. Más allá del modelo, lo que sucedería es más o menos en septiembre del próximo año. En septiembre del próximo año coinciden elecciones de gobernadores regionales, sí, y de alcaldes, y ahí se votaría a los representantes, ya sea del sistema mixto o de la asamblea constituyente, dándoles un plazo de 9 meses a un año para la elaboración de la constitución. Es decir, que estaríamos hablando del 2021, finales del 2021 aproximadamente, donde los chilenos podrían votar una nueva constitución. Es decir, se quieren cambios, pero los cambios son mucho más lentos. A diferencia de lo que sucede en Bolivia, que sí, obviamente hay una ruptura del orden constitucional, la forma a través de la cual ha llegado la actual presidenta interina no deja de ser sui generis dentro del estudio. ¿Por qué digo esto? Porque usualmente las constituciones establecen un sistema de contención en caso de que llegue a faltar una autoridad. Pero en este caso faltaron muchas autoridades al mismo tiempo, con lo cual se generó un vacío generado precisamente por el régimen anterior a propósito para que se establezca una situación abrupta de ruptura del orden constitucional y que esté generando situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Ahora, en Chile entendemos que Sebastián Piñera se encuentra a mitad de periodo. Las nuevas elecciones serían para el 2022 y esas podrían darse ya en el marco de una nueva constitución. Se darían en el marco de una nueva constitución. Sin embargo, hay que tener presente que los últimos sondeos le dan al presidente Piñera tan solo el 15% de aceptación. Pero aún así, pese a ese 15% que haríamos un análisis y diríamos es muy bajo, el Congreso tiene una aceptación muchísimo más baja. Es decir, hay un desprestigio a nivel político, institucional muy alto. Las personas no creen necesariamente en las instituciones, no solamente por sus acciones. Hay muchos escándalos de corrupción que obviamente no están en las noticias del día a día del Ecuador, son situaciones que suceden. ¿Cómo asimila usted, doctor Martínez, esta posición antisistema en Chile? El país, sin duda, más exitoso en Latinoamérica, hablando exclusivamente en materia económica. Se puede especular algunas cosas, y la primera que se puede especular es que quienes están protestando son personas que nacieron bajo libertad.
a diferencia de personas, me explico, personas aproximadamente de 50, 60 años que estuvieron en un régimen autoritario, que si bien es cierto, celebraron la salida de ese régimen dictatorial, pero que tenían que trabajar bajo un sistema neoliberal de producción y con el propósito de satisfacer sus bienes y necesidades. Y los integrantes de este grupo poblacional segundo que usted señala, sin embargo, esto estamos hablando de una segunda, en el poder. Efectivamente, ahora estamos hablando de una segunda o tercera generación que ya no conoció nunca la dictadura, que no conoció la opresión, que ha vivido bajo libertad, pero que viviendo bajo libertad se pregunta y dice, ¿por qué razón sigue una norma de los años 80? ¿Por qué razón seguimos con un régimen económico y con unas instituciones que obedecen a un periodo que en teoría estaba acabado? Entonces esas personas, en teoría, eso es lo que dicen los propios manifestantes, dicen, no solamente estoy manifestándome yo estoy manifestando a mi abuela y estoy manifestando a mi padre, que ellos no quieren salir. Ahora tienen críticas muy fuertes al manejo del área social, a la estructura que se tiene en educación y en salud, por ejemplo. Bueno, yo creo que en el caso chileno, el referente de la educación, las protestas realmente no son necesariamente del 2019, esto empezó ya en el 2011, precisamente por el tema de educación, de la falta de acceso, pero desde el punto de vista a nivel económico. Había, por obvias razones, tanto en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, un despertar de los movimientos estudiantiles con las protestas, con el propósito de reconocer la garantía, la gratuidad de la educación superior. Y son movimientos que también permean fronteras y que obviamente tienen una exigencia similar, teniendo presente que, si bien es cierto, muchas de las universidades, estoy refiriéndome casi a unas 5 o 6 universidades chilenas, están entre las mejores universidades de América Latina, no obstante también hay otro nivel de educación, es decir, no todos acceden a las universidades clásicas, a la católica, a la de Chile, también hay otro gran grupo, es decir, se ha convertido como si fuese un medio a través del cual se puede ingresar pagando unas pensiones, pero no necesariamente esas son las mejores. Y sobre todo que le genera una gran deuda a los estudiantes y obviamente jóvenes profesionales cuando terminan su carrera, porque quedan con una deuda de miles de dólares, con lo cual se les hace muy difícil empezar una nueva profesión con una carga tan alta. A excepción de los cambios, ligeros cambios que sí se hicieron, y hay que reconocer lo que lo hizo la presidenta Bachelet en su momento con el propósito de otorgar becas y algunas ayudas económicas. La salud es otro problema, la seguridad social, el sistema chileno que en buena parte lo puso en manos privadas. Ahí hay que hacer un análisis a nivel global. Dentro de la seguridad social existen 3 sistemas básicos, si podríamos decir. Uno totalmente público, que es el similar al que vivimos en el caso del Ecuador, y que ustedes recordarán que en la década de los 90 se puso precisamente como hito y sobre todo se puso a debate durante la administración del expresidente Sixto Durán Ballén, que tuvimos incluso un referéndum al respecto. El otro es privado 100% y hay otro mixto, y en este mixto está precisamente el tema de las famosas AFP, de las agencias de fondo de pensión, bajo el sistema que, dicho sea de paso, tan solo unos meses atrás estábamos discutiendo exactamente lo mismo en el caso del Ecuador, diciendo el seguro social no funciona, y como el seguro social no funciona, lo lógico sería que un tercero privado yo le diga, tengo la obligación como empleador y obviamente también como empleado de entregar un porcentaje para mi seguridad social, pero yo no tengo que ir directamente a un público. Yo obtendría un amalgama de posibilidades a un privado y darle estas posibilidades para que me dé mejor servicios. Es precisamente ese modelo, entre comillas, exitoso de Chile, que ha funcionado algunas décadas, el que ahora un porcentaje de la población está criticando. ¿Por qué? Porque no todo va a depender del monto que yo aporte. No van a ser unas pensiones, si usted quiere, estándares entre todos, sino van a haber unas diferencias significativas. El que gana mucho y aporta mucho va a tener fondos de ahorro. Casi como fondos de ahorro, y esa fue una de las primeras medidas, en teoría, de salvación que quiso hacer el presidente Piñera hace una semana. No podemos dejar sin hablar algo sobre Bolivia. ¿Quién es Janine Áñez, que tanta inquietud genera? Ella tiene
como principal función el de llamar en un plazo perentorio a elecciones en Bolivia? Bueno, la presidenta interina, primero hay que ser muy objetivos en este análisis en el caso boliviano. ¿Por qué digo que hay que ser objetivos? Porque la renuncia del presidente Evo Morales, que si bien es cierto, es a solicitud de las Fuerzas Armadas, no hay que olvidar que eso sucedió en la tarde, pero en la mañana salió un informe muy fuerte de la Organización de Estados Americanos donde había encontrado situaciones relacionadas con fraude, es decir, que se vulneró el sistema electoral con el propósito que gane uno y no otro. Se crea este panorama de esta sucesión que debía ser lo lógico con el vicepresidente se va el presidente del Senado, etcétera, y se queda la señora Janine. Y lo que termina sucediendo ahí de manera particular es que la convocatoria que se realiza para la reunión no tiene, tan solo le aprueban a ella con 1/3. Llega con 1/3, sin embargo, y esto llama poderosamente la atención, el Tribunal Constitucional, es decir, el órgano llamado a mantener el orden constitucional y de manera particular a interpretar las normas, ya avaló de manera particular la elección de la señora Janine. Ahora, ¿cuál es el problema? Y el problema muy claro, que la idea, lo que pide los organismos internacionales y sobre todo ya muchos estados, por ejemplo Perú ya le dijo, nosotros vamos a restablecer relaciones con Bolivia el momento que se convoque elecciones. Pero también hay ahí un choque de trenes y un jaque mate. ¿Por qué? Porque tampoco hay tribunal electoral. Porque el tribunal electoral, que estuvo cuestionado por obvias razones, sus principales miembros están detenidos, investigados por el fraude. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer en los próximos días es generar una alianza, dicho sea de paso, donde hay una mayoría del partido del expresidente Evo Morales para poner un nuevo tribunal. Pero este tribunal, lo lógico, lo que se aspiraría es que sea independiente. Una vez que esto suceda, se aspiraría al menos, ¿sí?, que esto suceda y por obvias razones se convoque elecciones, para que se tengan elecciones Morales, libres. A propósito, conocimos ayer, ha dicho que definitivamente no participará en nuevas elecciones en Bolivia. Él, por lo menos, sí lo hará gente de su tendencia, sin duda. Sí, por supuesto, ¿no? Y es un tema real que también ha aflorado en el caso boliviano, donde si bien es cierto hay una mayoría bastante importante, una representación muy significativa de pueblos y nacionalidades indígenas, no obstante se ha marcado, yo creo que después de estos 13 años del régimen del señor Evo Morales, también una ruptura con los mestizos de otras áreas. Y esto lastimosamente fractura un país. Y yo creo que esto, a diferencia de que muchos pueden estar a favor o en contra del señor Morales, creo que al final el que termina perdiendo es el pueblo boliviano. Porque se están peleando entre hermanos y están peleándose dentro de un estado que en teoría era plurinacional, pero que otorgó muchos privilegios solamente a un grupo específico. El tiempo no nos da para recorrer toda América. Queda Brasil, Argentina para otro momento. No podemos dejar, sin embargo, de escucharle, doctor Martínez, sobre la situación de Ecuador a más de un mes de que se abrió un supuesto diálogo. Bueno, yo creo que el diálogo ha quedado más en un pistoletazo de salida para la campaña política y presidenciales del 2021, donde cada uno de los actores que fue importante, cada uno en su magnitud en las protestas sociales de octubre, están ganando escenario y están utilizando este espacio de diálogo con el propósito de iniciar una campaña política. El señor Jaime Vargas habla cada vez más como candidato. El señor Vargas y también el señor Sonnenhosner. No hay que olvidar, de todos los lados cada uno está posicionándose. De igual manera el señor Lasso ha utilizado algunos espacios con el propósito de ya convocar a sus coidearios y también algunas otras figuras dentro de la palestra del propio gobierno nacional que comienzan a buscar ciertos acuerdos. Ya. En medio de todo esto, sin embargo, las finanzas públicas no pueden esperar. Se va a producir realmente una debacle económica en el país si no se toman medidas. Yo creo que las medidas van a llegar y lastimosamente, precisamente porque no se ha utilizado adecuadamente estos canales de diálogo,
lastimosamente yo soy uno de los más apenados, se generará una nueva fractura social y por obvias razones creo que en esta ocasión nadie le extenderá la mano al gobierno nacional. Bien. Gracias por su presencia y su análisis. Han escuchado al doctor Andrés Martínez, profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Internacional.